Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Y hoy en la sección Cultura de Cine vamos a hablar de Hospitales en el Séptimo Arte. Ya sabemos que es un lugar donde en algún momento dado hemos tenido que parar en nuestras vidas, ¿no? Por algún percance de salud, y por otro lado también genera pues muchas situaciones que dan para películas. El caso es que vamos a repasarlas con Luis Alberto Jiménez, que es el director del blog Cine para Disfrutar y nuestro experto en esta emisora hablando de cine. Luis Alberto Jiménez, ¿qué tal? Buenas. Hola François, ¿qué tal? Muy Bienvenido. bien, aquí gracias, otra semana más. Bueno, en esta ocasión has elegido como tema Hospitales en el cine. Es verdad que en algunas otras ocasiones hemos hablado de desastres en el cine, bueno, como digamos momentos, temáticas. ¿Por alguna razón esto de Hospitales en el cine? Pues no, porque ya quedan pocos temas. Ya llevamos un montón de programas que creo que es, bueno, no creo, son 459 programas, entonces ya van quedando cada día menos temas. Ajá. Porque las entrevistas no siempre tenemos posibilidad de hacer una a la semana y de vez en cuando pues surgen estos temas y tengo que buscar temas que no los hayamos tocado para poder descubrir pues estas curiosidades de películas ambientadas en diferentes sitios. Y además lo importante es que también podemos incluso descubrir nuevas películas, ¿no? Porque hay veces que las conocemos, pero otras veces decimos, anda, yo esta no la he visto todavía, así que también está bien con el argumento que nos sueles contar. Bueno, ¿y dónde comenzaríamos con este repaso a Hospitales de cine? Vamos a ir por películas más o menos clásicas, como puede ser Capitán Newman, del año 1963, dirigida por David Miller y protagonizada por Gregory Peck y Tony Curtis. Vamos a ver hoy varias películas de las que hablaremos que tienen actores, actrices y directores famosísimos. Entonces, algunas son muy conocidas, como tú dices, otras no tanto. En esta ocasión, Capitán Newman hace Gregory Peck del jefe de unidad de psiquiatría de un hospital militar al final de la Segunda Guerra Mundial, y allí pues tiene que lidiar con todos los problemas que surgen en los pacientes, sobre todo con tres: un coronel, un cabo y un capitán, que tienen todos sentimientos de culpabilidad por el problema de la guerra, por todo lo que les ha sucedido durante la contienda, y entonces tienen que tratarse en esa unidad de psiquiatría. Una película, si te digo la verdad, yo no la conocía, no la había oído hablar, y ahora ya pues tengo intención de verla cuando tenga un rato y la encuentre, claro, porque otra cosa es querer ver una película y otra cosa poder encontrarla para verla, porque no tenía noticias de esta película. Muy bien, otra película también en torno a hospitales, pero en esta ocasión un hospital un poquito más especial en medio de una guerra, es Más. Sí. Efectivamente, esta película sí que la conocía, sí que conocí la serie que se hizo luego en televisión, que era también muy divertida, y es, como tú dices, Más, del año 1970, dirigida por Robert Altman y con Donald Sutherland y Elliot Gould entre sus principales protagonistas. Y es las aventuras de los integrantes de un hospital de campaña, en este caso en la Guerra de Corea. Y aquí, pues todos los médicos y las enfermeras son muy profesionales, pero después del trabajo todos se dedican a hacer bromas y con mucha ironía, y todo eso pues organizan unas fiestas y unas, entre comillas, pues no sé cómo definirlo, unas salvajadas alguna vez, que pues todo el mundo sufre sus bromas, y para el espectador, por supuesto, es divertidísimo. Entonces son totalmente diferentes las dos películas que hemos visto, una que no conocíamos y yo particularmente, y la segunda que la conocía yo y creo que bastante gente. Entonces pues mira, ahí vemos la diferencia entre unas y otras. Muy bien, bueno, yo sí me acuerdo de la serie de televisión, que era bastante joven cuando la echaron por televisión. Es verdad que la película no la he visto, pero esta me la apunto, porque además Robert Altman me parece uno de los grandes directores de actuales. Siguiendo con películas que transcurren en un hospital, nos damos cuenta de que muchas veces, bueno, pues se habla de sucesos, ¿no?, que ocurren dentro de los hospitales. Es el caso, por ejemplo, de Anatomía de un hospital. Del año 1971, dirigida por Arthur Hiller y protagonizada por George C. Scott, el famoso Patton de la película Patton, y Stockard Channing. Solo digo un par de protagonistas porque, claro, no podemos hablar de todos los protagonistas de cada película, porque quizá entonces el minuto o el minuto y medio que podamos hablar de la película estaríamos diciendo solo los protagonistas. Entonces, pues para quizá los más conocidos o los que más tengan importancia en esa película,
película pues lo vamos a ir citando. Y en esta ocasión, pues es el director de un hospital que tiene una vida privada muy complicada, pero que en su trabajo se vuelca para evadirse de la realidad que vive día a día. Entonces, en su hospital ocurren una serie de muertes extrañas y tiene que investigar todo lo que sucede y a ver qué es lo que está ocurriendo entre los pasillos y las salas de espera y las habitaciones de ese hospital. Una película curiosa que desde luego por los protagonistas y por el director, yo creo que merece la pena verla. Muy bien. ¿Y Diagnóstico Asesinato de Blake Edwards, de qué va? Pues es una película que por lo que, aunque lo pueda parecer por el director, no es de comedia. Es una película bastante de drama del año 1972 con James Coburn y Jennifer O'Neill. También se comete un asesinato en este hospital y es acusado un médico. Pero otro doctor que acaba de llegar a trabajar ahí, pues no cree en su culpabilidad y comienza a investigar. Y aunque tenga para ello que arriesgar su vida. Es una película, como te digo, dramática y que Blake Edwards, como vemos, también sabe dirigir no solo películas de comedia, también sabe defenderse muy bien en el drama. Bueno, en la siguiente película de la que vamos a hablar encontramos a Michael Douglas también haciendo de médico en una película que se llama Coma de 1978 y además de un autor muy conocido, Michael Crichton. Efectivamente. En esta ocasión también trabaja Genevieve Bujold y nos habla de dos jóvenes médicos que hacen sus prácticas en un hospital. Allí una amiga suya que tiene que la han realizado una operación, pues de forma bastante rara, por culpa de la anestesia, queda en coma. Entonces, esta pareja de médicos descubren que hay una organización que está trabajando dentro del hospital con la que trafican órganos. Como vemos, si te das cuenta, François, el drama, la historia, los argumentos son todos bastante fuertes los que vemos en los hospitales. No son, no sé, como por ejemplo, urgencias. Era el día a día que había en una sala de urgencias de un hospital. Pero aquí vemos asesinatos, misterio, tráfico de órganos. Y ahora vamos a hablar de otra película, si te parece. Esto es una comedia totalmente desenfadada, desenfrenada, en la que nos hablan sobre bueno, primero decimos el título. Se titula, con el título ya lo vemos, Los locos del bisturí, del año 1982, de Gary Marshall, con Son Jung y una joven Demi Moore, que aquí es más o menos cuando se la empieza a conocer. Y como digo, es una comedia gamberra al estilo de Aterriza como puedas, que está ambientada en el mundo de los hospitales. Aquí hay un montón de casos, un montón de situaciones, desde un interno que no puede ver sangre. Tú imagínate qué contradicción, un médico, un profesional de la sanidad que no puede ver sangre, hasta un doctor que pretende a la jefa de enfermeras haciéndola creer que está loquito por ella, pero lo que le interesa es conseguir la llave del armario donde están guardadas las drogas. Tú fíjate ¿Qué situaciones panorama vamos a ver en esa película? Bueno, ya si has dicho que es una comedia del estilo Aterriza como puedas, nos podemos imaginar qué nos vamos a encontrar en esta película y qué tipo de comedia y de bromas vamos a encontrarnos. Burradas durante todo el metraje de la película. Siguiendo con ese tipo de películas donde el hospital es escenario, donde ocurren una serie de asesinatos, sucesos un poco extraños, la siguiente película también va de eso, Al cruzar el límite. Pues sí, es del año 1996, dirigida por Michael Apted y está protagonizada por Hugh Grant y Gene Hackman. Aquí un doctor ve extraños síntomas en un vagabundo que ha llegado a urgencias del hospital. Entonces comienza a investigar y se va dando cuenta que existe una trama también dentro del hospital en la que nada es lo que parece. Aquí, como vemos, siguen los misterios, siguen las investigaciones por parte de los médicos y claro,
pues lo que parecía un hospital, un lugar donde vas a curarte, muchas veces no es lo que parece todo lo que vemos en la pantalla. Ujú. Bueno, y John Q es una película de 2002 de Denzel Washington y bueno, nos hablaba también de una situación que ocurre con la sanidad privatizada y bueno, gente que a lo mejor tiene menos dinero, ¿no? Y que tiene que tener un seguro médico para poder ir al médico, lo que ocurre cuando te llega una operación un poco más complicada, una situación de salud más complicada. Pues sí, aquí en esta ocasión no trata sobre médicos ni enfermeras, trata sobre un hombre, como tú has dicho, que tiene un problema con su hijo, que necesita un corazón urgentemente para trasplantarlo y su seguro médico no lo cubre. Entonces no se le ocurre otra cosa que ir al hospital y atrincherarse y coger rehenes para hablar con las autoridades para que le den a su hijo la oportunidad de poderse operar. Una película, yo cuando la vi en su tiempo, la vi en el cine, me pareció muy interesante y como siempre, Denzel Washington es un símbolo, una garantía de calidad. Muy bien. Has elegido también una película española que también transcurre en un hospital. ¿Cuál es exactamente? Tenemos Planta Cuarta del año 2003 y dirigida por Antonio Mercero, hijo, no el padre, y está protagonizada, entre otros, por Juan José Ballesta y Gorka Moreno. Está basada en la vida de Álvaro Espinosa, el escritor que tuvo cáncer y ahora pues se dedica a hacer, pues podríamos decir, pues luchar contra, concienciar a la gente sobre este problema y trata sobre un grupo de chicos con cáncer que luchan día a día por intentar superar la enfermedad a base de compañerismo, tesón y bueno, como son jóvenes, alguna que otra broma también hacen. También hacen en ese hospital una película bastante interesante, emotiva y desde luego totalmente recomendable, claro. Muy bien, has dejado ya para el final tres películas, intuyo que son europeas por el nombre de los actores y de los directores, que además nos hablan también un poco de la situación que se vive en estos centros hospitalarios con escasez de recursos, de personal y demás. Cuéntanos. Pues mira, sí, la primera es Hipócrates del año 2014, dirigida por Thomas Lilti y protagonizada por Vincent Lacoste y Jacques Gamblin. En esta ocasión, un joven médico entra como residente en un hospital de París que está gestionado por su padre. Y en esta película asistimos al duro proceso de aprendizaje y también a los casos más difíciles a los que se enfrenta este doctor en su día a día. Una película que yo todavía no he visto, pero me parece muy interesante por todo lo que conlleva sobre la sanidad, en este caso la sanidad francesa. ¿Y las otras dos películas? Pues mira, la primera es Matronas, del año 2023, y está protagonizada por Lea Fenner, dirigida por Lea Fenner y protagonizada por Eloise Janjou y Miriam Akepdiu. Son dos jóvenes enfermeras de ginecología de un hospital recién licenciadas que se tienen que enfrentar pues, a los desafíos diarios en el hospital en un sistema de atención sanitaria un poco deficiente y lleno de problemas. Como vemos, estas últimas películas pues todas tratan un poco el problema de la falta de recursos, la falta de horas, la falta de personal. Pues bueno, me parece interesantes. Y la última es Turno de guardia del año pasado, 2025, dirigida por Petra Biondina Volpe y protagonizada por Leonie Benesch y Sonja Rinser. Aquí, en esta ocasión, es una enfermera de cirugía que en el turno de noche, en urgencias, está totalmente abarrotado. Debido al estrés, a la saturación de personas y a todo lo que tiene que hacer, pues comete un error. Este error desata una serie de reacciones que pueden alterar todo lo que ocurre en la sala de urgencias durante toda la noche. Es una película curiosa y me parece muy interesante porque además la protagonista, Leonie Benesch, ya la conocemos, o yo por lo menos la conozco, de otras películas, de otras series, y me parece una actriz alemana que hay que tener en cuenta para el futuro.
Bueno, pues estas son el repaso a películas que transcurren en hospitales en diferentes géneros, desde el thriller hasta la denuncia social, por supuesto también la comedia que nos ha recogido nuestro compañero Luis Alberto Jiménez, director del blog Cine para Disfrutar. Yo he de reconocer que hay alguna que no he visto, así que me las apunto para en cuanto tenga un momentito poder buscarla en plataformas y así poder disfrutar de esos filmes. Luis Alberto, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Nada, hasta el próximo día. Nos Hasta vemos. luego.